Hoy vamos a seguir con el tema de las transiciones de fase y el tema que vamos a ver hoy es la teoría de Landau. La teoría de Landau es una teoría fenomenológica que fue propuesta en 1937 por Landau. Es una teoría fenomenológica para explicar ciertas observaciones experimentales que se dan en las transiciones de fase. Vamos a ver después, la clase que viene, que en ciertos casos se puede ir desde la descripción fenomenológica de Landau hasta modelos más microscópicos. Pero bueno, esta es una teoría que fue muy exitosa porque permitió predecir el comportamiento de magnitudes físicas que se pueden medir en el laboratorio, funciones-respuesta, como lo que terminamos hablando en la última clase al final, como el calor específico y la susceptibilidad, que tienen un comportamiento no analítico en la temperatura de transición, y esta teoría fenomenológica de Landau permitió describir con qué funcionalidad tienen ese comportamiento no analítico o en los casos en los cuales esas propiedades divergen, de qué forma divergen, eso se llaman exponentes críticos de las propiedades. Entonces, esta teoría permitió calcular explícitamente cuánto valen esos exponentes y después se puede medir y ver si hay un acuerdo o no. Bueno, pero para formular la teoría, primero tendríamos que charlar un poquito de una magnitud física que en realidad es de un concepto, digamos, físico de las transiciones de fase que se llama parámetro de orden. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de eso. Bueno, parámetro de orden es un concepto general a todos los sistemas que tienen transiciones de fase. En general, siempre hay excepciones, pero prácticamente todas las transiciones de fase están gobernadas por el comportamiento de un parámetro que en general es intensivo, que cambia en la transición. Ese parámetro puede cambiar en la temperatura de transición de forma continua o discontinua. Y ahí de nuevo tenemos, si cambia de forma discontinua tenemos un tipo de transición y si cambia de forma continua tenemos otro tipo de transición. La teoría de Landau fue originalmente propuesta para describir bueno, en realidad él la pensó para la transición ferro-paramagnética, pero fue originalmente propuesta para las transiciones en donde el parámetro de orden cambia de forma continua cerca de la transición. Después se puede modificar para describir otras transiciones, en la práctica van a ver algunos ejemplos de eso. Pero bueno, el parámetro de orden es una magnitud física intensiva que está cambiando cerca de la transición. ¿Qué sería? Y eso depende de cada sistema físico en particular. Muchas veces, y es muy útil saber cuál es el parámetro de orden de un sistema, porque después de que uno observa una transición y puede entender o vislumbrar cuál es el parámetro de orden en esa transición, puede formular un hamiltoniano en términos de ese parámetro de orden, ¿no? Por ejemplo, ahora entonces voy a contarle algunos ejemplos de parámetro de orden. En la transición sólido-líquido tenemos, por ejemplo, que la densidad, en función de temperatura, cuando se pasa de un sólido a un líquido, la densidad disminuye. Y el salto de esa densidad, como habíamos discutido en la clase anterior, en la mayoría de los casos es discontinuo. Eso para cualquier sustancia que pasa de una transición sólida a líquido. Entonces, en la temperatura crítica, la densidad tiene un valor para el sólido que es en general mayor que la densidad para el líquido. Entonces, este tipo de transiciones se describen, uno las puede describir con un parámetro de orden, no sé, Romoño o, si quieren, delta Rho, llamen como quieren, que es la densidad a la temperatura que sea menos la densidad del líquido
de la fase líquida a esa temperatura. ¿Sí? Cuando esa fase existe, obviamente la densidad del líquido va a existir a partir de T igual a Tc. Antes no existe, entonces este parámetro de orden evoluciona entonces de tener un valor, que acá es la densidad básicamente de sólido, y acá la del sólido y el líquido son diferentes, y se pega un salto, y en la fase líquida el parámetro de orden vale 0. ¿Sí? Esta es una transición sólido-líquido. Es un ejemplo. Otra transición que podemos dar como ejemplo es la transición ferro a paramagnética para campo igual a 0. Si lo que consideramos es la magnetización espontánea del sistema, en función de temperatura, como habíamos visto, o como experimentalmente también se observa, a altas temperaturas la magnetización espontánea del sistema es 0, el sistema es paramagnético. Y en cambio, a una determinada temperatura, el sistema tiene una magnetización espontánea, ¿no? Y entonces acá el parámetro de orden sería esta magnetización espontánea porque estamos midiendo a campo cero. O sea, considerando el caso de campo cero, que da 0 para T mayor que Tc y distinto de 0 para T menor que Tc. Mayor o igual que Tc. Ahora fíjense que en ambos casos hay una fase en la cual el parámetro de orden es nulo. En estos dos ejemplos acá es justo la fase de mayor temperatura, pero en realidad el parámetro de orden es nulo cuando estamos en la fase que tiene más simetría. ¿Sí? La fase líquida tiene más simetría que la fase sólida, porque en general los sólidos, cuando un material transforma un sólido, transforma en una fase que tiene una simetría cristalina particular, entonces se dice que hubo una ruptura de simetría. ¿Sí? En el líquido, los átomos del líquido pueden estar en cualquier posición, digamos, en general están ubicados aleatoriamente, y entonces eso tiene más simetría que decir que los átomos de un sólido están en una red cuadrada, digamos, ¿no? O en una red cúbica. Entonces se habla que la fase más simétrica es la que tiene el parámetro de orden nulo, y cuando se produce la transición de fase, se produce, ustedes van a escuchar también en el lenguaje físico, que se produce una ruptura de simetría, y el parámetro de orden en esa fase menos simétrica es no nulo. Justo estos ejemplos que les muestro, la fase más simétrica es a alta temperatura, pero hay en los materiales condensados a veces se da que el parámetro de orden es nulo en un rango intermedio de temperaturas y demás. Otro ejemplo que, por ejemplo, podemos dar es la transición superconductora. Sin saber nada de superconductividad a nivel microscópico, yo puedo describir un material superconductor pensando en este concepto de parámetro de orden, ¿no? Transición superconductora con campo igual a 0. Voy a considerar ahora. Ustedes saben que un material superconductor es un material que, si uno le aplica un campo magnético,
Bueno, un material superconductor es un material con resistencia nula, pero además de eso tiene la propiedad de que si uno le aplica un campo magnético, el campo no penetra en el material, es expulsado completamente. Esas son las dos propiedades de un superconductor. Pero además, no voy a dar demasiado detalle, simplemente al nivel de descripción fenomenológico que necesitamos para esta teoría, pero en la fase superconductora lo que ocurre es que los electrones se aparean y forman unas cuasipartículas que se llaman pares de Cooper, que son, esas son las partículas que son superconductoras, digamos, y esas partículas superconductoras cuasipartículas superconductoras tienen una función de onda. Es un par de electrones con determinadas características. La función de onda de los pares de Cooper, que son digamos, las cuasipartículas superconductoras, tiene un módulo y una fase. ¿Sí? Y en un modelo sencillo se puede ver que el módulo cuadrado de la función de onda de esos pares de Cooper es proporcional al número de electrones superconductores que se tiene. ¿Sí? Entonces, así sin saber mucho de superconductividad, solamente sabiendo esto, que el módulo cuadrado de la función de onda es el número de electrones superconductores. Cuando voy a estar en la fase superconductora, voy a tener electrones superconductores que están participando en los pares de Cooper, y cuando voy a estar en la fase normal, no. Entonces ahí tengo una magnitud que en la fase menos simétrica, que es la fase normal, vale 0, y en la fase más simétrica, que es la fase superconductora, y en la fase menos simétrica, que es la fase superconductora, tiene un valor no nulo. ¿Sí? La fase superconductora es menos simétrica que la fase normal porque hubo una ruptura de simetría en el medio a la temperatura crítica. En la fase normal los electrones estaban desapareados y si era un metal conduciendo en el material. En la fase superconductora se aparean, forman pares de Cooper, y eso es también una ruptura de simetría, un poco más compleja que lo que hablábamos del ferromagnetismo y el paramagnetismo, pero es una ruptura de simetría. Esa fase es menos simétrica, y entonces podemos tomar a esta magnitud el número de electrones superconductores, que es proporcional al módulo cuadrado de la función de onda de los pares de Cooper, como un parámetro de orden. En este caso, ese parámetro de orden va continuamente a 0. También en esta transición, para describir la transición superconductora, se puede tomar otro parámetro físico del sistema como parámetro de orden, que es el gap superconductor. ¿Qué es el gap superconductor? Bueno, cuando los electrones se aparean para formar los pares de Cooper, lo hacen porque es energéticamente favorable. Entonces, romper ese par de Cooper me va a costar una energía, porque si no, no lo formarían. La energía que me cuesta romper ese par de Cooper es lo que se llama gap superconductor. ¿Sí? Es una escala de energía, que son, dependiendo de la temperatura crítica del material, son algunos mileelectronvolts o algunas decenas de mileelectronvolts para los high TCs. Entonces, de nuevo, esa es una propiedad que vale 0 en el estado normal, porque en el estado normal todos los electrones están desapareados, entonces sin darle energía ya el sistema no está en el condensado superconductor. Pero en el estado superconductor esa propiedad es no nula, y de hecho crece a medida que bajo la temperatura, por debajo de Tc, crece suavemente con la temperatura, ¿no? Entonces ese también podría ser otro parámetro de orden que puedo usar para describir la transición superconductora. ¿Sí? Este ejemplo lo muestro porque bueno, en algunos casos físicos, en algunas transiciones, no hay un único parámetro de orden que uno puede usar, se pueden usar distintas magnitudes físicas, ¿no? Obviamente esas dos magnitudes de alguna forma están relacionadas, pero para saber cómo están relacionadas, ahí tengo que hacer una teoría microscópica. Y eso, no estoy en ese nivel de descripción. Ahora simplemente estoy en un nivel de descripción en el cual yo observo que hay dos magnitudes que eventualmente serán medibles. El gap superconductor es directamente medible con
microscopía túnel de barrido. De hecho, después les voy a mostrar cómo lo medimos en un trabajo y cómo evoluciona así en temperatura en un material. Esto es un poquito más difícil de medir, pero también podría ser medible midiendo otras propiedades físicas macroscópicas. Entonces, puedo elegir o uno o el otro para describir la transición y son dos parámetros de orden válidos. Bueno, entonces esa es la idea de parámetros de orden, que es un concepto muy útil, es una magnitud intensiva que sirve para describir transiciones de fase a nivel fenomenológico. Y en los tres ejemplos que les presenté, los elegí expresamente porque ustedes ven que en el caso de la transición sólido-líquido, el parámetro de orden AT mayor que TC vale 0, pero hay una discontinuidad, ¿sí? Tiene un salto. Hay un cambio de volumen, un cambio de densidad en la transición, entonces a TC se produce un salto en el parámetro de orden. En el caso de la magnetización espontánea no, tiende a 0 de forma continua, y en el caso de la superconductividad con campo nulo también tiende a 0 de parámetro de orden de forma continua. Entonces se relacionó esta evolución, si es continua o discontinua del parámetro de orden en función de la temperatura cerca del punto crítico. El punto crítico es esto, TC o presión crítica o campo crítico, lo que fuera, con el orden de la transición. Se hizo una correlación y lo que se sabe es que cuando el parámetro de orden evoluciona de forma discontinua, la transición es de primer orden, como el caso de la transición sólido-líquido, y cuando evoluciona de forma continua, la transición es de segundo orden. ¿Qué otro tipo de transiciones podríamos tener? Por ejemplo, la transición entre un material paramagnético que a bajas temperaturas transiciona una fase magnética que es antiferromagnética, no ferromagnética. Entonces ahí de nuevo hay que pensar cómo definir el parámetro de orden, porque la magnetización espontánea no puede ser, porque la magnetización de un antiferromagneto, si están todos los espines ordenados up, down, up, down, up, down, es 0. Entonces ese no puede ser Entonces lo que se hace es una forma es definir lo que se llama la magnetización de la subred. Si uno tiene una cadenita o una red cristalina cúbica o cuadrada con espines up y down, se definen subredes de sitios que no son exactamente vecinos, sino que son segundo vecinos, ¿no? Se imaginan en una cadenita, up, down, y se usa como parámetro de orden la magnetización de la subred de los segundos vecinos, ¿no? Entonces eso obviamente cuando estás en la fase antiferromagnética, a segundos vecinos en una cadenita están orientados up, la otra subred están orientados down y eso sí tiene una magnetización espontánea. Después está también la transición superfluida, que ustedes vieron algunos en experimental. Y ahí lo que se suele usar como parámetro de orden para describirla es también el módulo cuadrado de la función de onda del condensado superfluido. La ferroelectricidad también se puede describir con esta teoría, de esta forma fenomenológica, digamos, y lo que se usa como parámetro de orden en ese caso es la polarización eléctrica. En la fase ferroeléctrica el sistema tiene una polarización eléctrica espontánea macroscópica y en la paraeléctrica no. Bueno, también cuando uno tiene sistemas que no son de sustancias simples, sino de diversos componentes o de bicomponentes, se define también en algunos casos en los cuales hay transiciones de separación de fases, se define como a la diferencia de potenciales químicos de las dos fases también como un parámetro de orden y demás. Pero cada transición puede llegar en general, todas las transiciones de fase puede llegar a encontrarse un parámetro de orden que es una magnitud intensiva que está cambiando en el punto crítico. Bueno, entonces Landau se dio cuenta de esto porque él estaba estudiando, tratando de describir la transición ferro a paramagnética y como les dije, él propuso esta teoría que es en realidad una teoría que propone hacer una expansión de la energía libre cerca del punto crítico. Eso es lo que va a hacer. Eso lo propuso en el año 37. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije
que este tema de describir la transición de fase entre ferro y paramagnético era un tema muy candente a principios del siglo XX, porque Ising había mostrado que en una dimensión no había transición de fase, en los 20, creo que en el 24, y recién en los 50 se demostró que en 2D sí hay. Entonces, esto ocurrió entre medio, en el 37, y se estaba tratando de describir de alguna manera que el sistema sí tuviera una transición de fase. Entonces, el approach que hizo Landau para describir eso es otro completamente distinto. No hizo una descripción microscópica del sistema como trataron de hacer Ising y Lenz, sino que fenomenológicamente él dijo, bueno, pero se observa que hay una transición de fase, hagamos una descripción de cómo evoluciona la energía libre en términos de una expansión de potencias del parámetro de orden que está cambiando en esta transición. Entonces él propuso que a los estados de un sistema se los puede clasificar por el valor de su energía, que es lo que vimos hasta ahora en estadística, pero además también por el valor del parámetro de control, que es lo que está cambiando en la transición, ¿no? Y en el caso de la transición ferroparamagnética, este parámetro de orden, no de control, sería la magnetización por partícula, ¿no? Ese es el caso que le estaba estudiando. Propuso que la magnetización por partícula era el parámetro de orden y era lo que estaba cambiando en la transición, y que los estados del sistema dependían de ese parámetro también, no solamente de la energía. Él lo propuso en ese caso, pero bueno, sin perder generalidad, este parámetro de orden puede ser cualquier cosa en cualquier transición. Bueno, entonces, si ahora entonces lo que él propuso es que el número de estados para calcular la entropía depende de la energía y de esa magnetización por partícula. Si ahora ponemos en contacto al sistema con un baño térmico y tratamos de hacer una descripción canónica, entonces vamos a tratar de hacer una descripción canónica de este sistema, que es un sistema magnético, y vamos a tener una variable extensiva en el sistema que es la magnetización total, que se va a acoplar al valor de un parámetro de control externo, digamos, que es el campo magnético. Por eso es que la clase pasada vimos cómo escribir las energías libres para los sistemas magnéticos, porque todo este estudio de Landau lo hizo para los sistemas magnéticos. Entonces, bueno, la entropía del sistema ahora va a depender de la energía y de esta magnetización por partícula, que es este parámetro de orden, ¿sí?, que evoluciona en la transición, y obviamente la magnetización total del sistema va a ser la integral de la magnetización por partícula en todo el volumen. Y lo que propuso entonces es que para describir la termodinámica de este sistema hay que considerar la energía libre de Gibbs, ¿sí?, porque estamos controlando el campo aplicado, que va a ser E menos T por S de E y del parámetro de orden, menos, como habíamos visto en la clase pasada, M por H, que es el término análogo a P por B, digamos, ¿sí?, en los sistemas fluidos. Y como vimos en la clase pasada, el sistema va a estar en el estado más probable, y el estado más probable, que tiene mayor probabilidad, es el que maximiza la exponencial de E a la menos beta F menos MH, recuerden que esto es F. Ahora, como esta está definida por partícula, le hago esta letra rarita. Y entonces el sistema va a estar en el estado en el cual la exponencial esa se maximice, es decir, en el estado en el cual esta función f menos m por h se minimice, ¿no? Retomando lo que discutimos en la clase anterior. Entonces, el estado más probable del sistema es aquel en el cual se minimiza
la energía libre de Gibbs, ahora no solo respecto a la energía, sino también respecto a este parámetro que es el parámetro de orden. O sea, se minimiza respecto a la energía y al parámetro de orden, E menos T por S, que depende de la E y de M, menos M por H. ¿Sí? Es fácil ver que la entropía depende también de este parámetro de orden definido así, ¿no? Porque, por ejemplo, en la fase paramagnética habíamos dicho que el parámetro de orden vale 0, y entonces ahí todos los espines pueden estar orientados de muchas formas, el número de estados es muy grande, digamos. Entonces la entropía, que es K logaritmo del número de estados, va a tener un valor, pero en el caso en el cual estoy en la fase ferromagnética, si por ejemplo la magnetización es lo máximo que puede tener el sistema, todos los espines apuntando en la misma dirección, ahí hay un único estado, ¿no? Entonces es fácil ver que la entropía depende de este parámetro de orden como se define ahora, ¿no? Y lo que conviene hacer acá es minimizar ese funcional de energía libre de Gibbs en dos etapas, ¿no? Porque fíjense que este término no depende de E, pero sí depende de M, porque la magnetización total es la integral de M integrada, ¿no? Todo el volumen. Entonces, uno puede separar esta minimización en dos etapas. Simplemente para pensarlo operativamente cómo hacerlo, ¿no? Primero se minimiza esta parte que es la F respecto a E, y después se toma eso que va a depender obviamente del M y se minimiza respecto a M. O sea, si nosotros tenemos en este sistema magnético un parámetro de control que es el campo magnético, que aparece acá, el sistema es libre de explorar todos los estados, pero que va en el estado en el cual va a tener mayor probabilidad de estar es justamente el que cumple esta condición, que minimiza la función, el funcional, se dice ahora porque se agregó un parámetro más, que es el parámetro de orden, el funcional de energía libre de Gibbs respecto a M y a E. Esto más o menos lo sabíamos, pero ¿qué es lo que hizo Landau de nuevo? Landau hizo una propuesta. No es una prueba estricta, lo que hizo fue una propuesta que en realidad propuso una propuesta para, en esta minimización, escribir el funcional de energía libre de Helmholtz de una determinada manera. Como ustedes recuerdan, de hecho les mostré que en algunos sistemas, en particular en la transición ferro-para, el parámetro de orden, en función de temperatura, evoluciona cerca del punto crítico de forma continua y tiende a cero. Entonces, Landau pensó en un concepto que se llama zona crítica, que es una zona muy cercana a la temperatura crítica, en la cual el parámetro de orden es una magnitud muy pequeña. Eso ocurre en algunas transiciones de fase. En la transición sólido-líquido, como les mostré, no, porque el parámetro de orden ahí pega un salto. Lo primero que propuso Landau fue que entonces, en este tipo de transiciones de fase, con una evolución de este modo del parámetro de orden, el funcional de energía libre por partícula lo primero que propuso, se puede escribir, este sería el funcional de energía libre por partícula que depende de T y de M, se puede escribir como un desarrollo en serie de potencias
del parámetro de orden. Estos coeficientes del desarrollo van a depender de la temperatura. ¿Sí? Y dijo, bueno, en un rango de temperaturas voy a poder definir lo que él llamó zona crítica, muy cercana a la transición, en la cual voy a poder hacer un desarrollo en serie del funcional de energía libre de Helmholtz en torno a Tc. Como él estaba pensando en el caso de la transición ferro-para, esto era muy natural para él proponerlo de esta manera. Lo segundo que asume Landau pero medio que ya lo dije antes, es la existencia de esta región crítica cerca de la transición, en la cual es válido este desarrollo. Asume que la dependencia de este funcional no tiene un comportamiento singular, no tiene no analiticidades, digamos, en esta región crítica. Es una propuesta que él hace y asume eso. Y lo que asume él es que, en particular, los coeficientes del desarrollo de menor orden no tienen un comportamiento singular, que el comportamiento singular estaría eventualmente en los coeficientes de mayor orden, ¿sí? Pero, justamente, cuanto más me acerco a la transición, más cerquita de Tc estoy, más válido va a ser describir a la energía libre como un desarrollo en serie de potencias con los términos de menor orden, porque el parámetro de orden es muy chiquito. Entonces, cuanto más cerca estoy de la transición, y ese es el concepto de zona crítica, estoy en una zona crítica en la cual me puedo quedar con los primeros órdenes del desarrollo, y como M está yendo a cero, y es muy chiquito, eso me describe bien la física del sistema. Si me alejo de esa zona crítica, bueno, ahí voy a tener que empezar a considerar términos de mayor orden y esos sí probablemente tengan un comportamiento singular, digamos, en la transición. Luego después vino el trabajo, cada sistema particular hay que ver justamente en qué rango de temperatura, normalizada por Tc, uno está dentro de esa región crítica, ¿no? Eso se estudia en cada sistema, cuál es el tamaño de esa región crítica, y lo que se ve en esa región crítica es que muchas propiedades del sistema, lo voy a llamar F a una propiedad cualquiera, ¿sí? Cualquier función respuesta del sistema, en función de un parámetro epsilon, que ese parámetro epsilon va a ser T sobre Tc menos 1, y experimentalmente se observa que la evolución de muchas de esas funciones respuesta va como epsilon a la lambda, o como T sobre Tc menos 1 a la lambda. Y este lambda es lo que se llama exponente crítico. En la clase anterior, cuando terminamos hacia el fin de la clase y hablamos de las funciones respuestas, mostramos, por ejemplo, que la susceptibilidad de un sistema magnético tiene una tendencia a diverger en la temperatura crítica. La cuestión es con qué exponente. La teoría de Landau nos va a permitir, en la región crítica, calcular con qué exponente divergen esas magnitudes, ¿sí? Y de ahí el concepto de región crítica. O sea, el tema es que él lo define así, después experimentalmente hay que ir a medir bien en las cercanías de la temperatura crítica para estar dentro de la región crítica y ver si los exponentes que encontramos, los que se llaman exponentes críticos, van a coincidir con lo propuesto por la teoría de Landau. Bueno, y lo que operativamente fue más útil, digamos, de lo que propuso Landau, fue decir, bueno, entonces, en la región crítica me quedo con los términos de menor orden y voy a escribir
el funcional de energía libre de Helmholtz por partícula como un desarrollo que solo tiene en cuenta dos términos, ¿sí? Un A de t por un m cuadrado más un b0 por un m a la cuarta. Es decir, de acá a acá solo se quedó con los términos pares, los dos primeros términos pares, no consideró los impares ni la constante, y además solo le puso dependencia en temperatura al término que va cuadrático. ¿Y eso por qué? Bueno, a ver, veamos y ahí por qué descartó algunos términos, tiene que ver con la física de lo que está pasando. Para J igual a 0, lo que voy a tener acá es una constante. Como la energía libre está definida menos una constante, ese directamente lo tomamos igual a 0. ¿Por qué los términos pares, J igual a 1 y J igual a 3, lo tomamos igual a 0? Y bueno, la razón que él dio es que si esos términos que son impares estarían en el desarrollo, entonces la energía libre dependería del signo de M. ¿Sí? Y como ustedes saben, en la transición ferro-paramagnética hay una simetría ahí respecto al signo de M. Entonces, la energía libre de un sistema que tiene una transición de ese tipo, recuerden que él siempre estaba pensando en esa transición, nada más que después la gente lo usó para otros sistemas, pero la energía libre de un sistema que tiene una transición de ese tipo no puede depender del signo de M. Para M y menos M tiene que ser lo mismo porque son dos estados posibles, están degenerados esos estados. Entonces, por eso es que los términos impares no los tiene en cuenta. ¿Y por qué propone que, a ver, el segundo término, él propone que el coeficiente del segundo término es un A de t, y en particular propone que es un A0 por t menos tc. Propone que es de esta forma porque entonces esto no tiene singularidades en la región crítica, que era lo que a él le interesaba. Además, para t mayor que tc, me da un A de t positivo, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo acá tengo una cuadrática positiva, acá, bueno, después tengo un término a la cuarta, pero acomodando los valores, la relación entre los coeficientes A0 y B0, puedo llegar a tener una energía libre AT mayor que T0, que tenga esta forma, que es lo que yo estoy buscando describir, porque AT mayor que TC, el parámetro de orden vale 0. Y yo lo que estoy buscando es una energía libre cuyo mínimo esté en 0 en la fase de mayor temperatura, ¿no? Dijimos que el sistema va a estar en el estado más probable, que va a ser el que minimiza esta funcional F. Entonces, el mínimo de F en el estado de T mayor, en la temperatura mayor que Tc, tiene que estar en 0, no puede estar en un valor finito. Porque para T mayor que Tc, dijimos que el parámetro de orden es 0, la magnitud espontánea es 0. Entonces, la curva tiene que ser de esta forma, tiene que tener esta forma. Podría tener otra forma más estrambótica, pero fíjense que tomando esto así garantizamos, por un lado, que a T mayor que Tc pase esto, y por otro lado, o sea, una expresión así tan sencilla, ¿no?, como constante por T menos Tc, por otro lado garantizamos que a T menor que Tc, que nos va a dar un coeficiente para el término cuadrático menor que 0, eso nos garantiza que la energía libre tenga un mínimo en más menos m, simétrico, en un valor no nulo del parámetro de orden, que es lo que también sabemos que pasa, porque en la fase AT menor que Tc, que es la fase ferromagnética, el parámetro de orden es no nulo. Entonces, fíjense que esto nos va a dar una forma de la energía libre en función del parámetro de orden que, bueno, el cero de energía no lo tengo definido bien, pero hago el dibujito para que ustedes lo vean, que tiene mínimos
a M estrella y a menos M estrella, y que el estado con M igual a 0 es un estado inestable, tiene un máximo en F. ¿Sí? Entonces, si yo poniendo un coeficiente en una cuadrática con esta forma funcional bastante sencilla, me garantizo tener una energía libre que tenga un mínimo para parámetro de orden igual a 0 en la fase más simétrica y que tenga mínimos simétricos respecto al parámetro de orden en valores no nulos para la fase menos simétrica. Obviamente esto después, para no tener problemas que la curva, esto después tenga una forma rara, voy a tener que tener que el término L4, que es B0, sea mayor que 0, ¿no? Entonces, obviamente esto es mayor que 0, me tira esto más para arriba, esto por eso se me sigue levantando acá para valores de M más grande. Y este término es independiente de temperatura en el orden más bajo de la aproximación. Después hay gente que usó esta aproximación, hizo en órdenes mayores y le puso alguna dependencia de temperatura acá, pero esto es como el orden más bajo de la aproximación, este término no depende de la temperatura y no es singular en TC. Así que bueno, esta fue la propuesta sencilla de Landau, pero en ese momento fue muy novedosa de describir el funcional de energía libre de Helmholtz de esta manera. Con la idea de ver si después podemos calcular todas las magnitudes físicas que son medibles y ver si los exponentes críticos de esas magnitudes físicas coinciden con lo que se mide. Bueno, esto respecto a la energía libre de Helmholtz, la F, pero como habíamos dicho, si tenemos un parámetro de control H, lo que tenemos que minimizar para encontrar cuál es el estado más probable en el cual va a estar el sistema es la G. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo sería la energía libre de Gibbs en estos sistemas a partir de una construcción gráfica partiendo de la energía libre de Helmholtz. Entonces, las energías libres lo que ahora vamos a querer es ver cómo sería la forma funcional de G, la energía libre de Gibbs, que depende de la temperatura y del campo, que obviamente es este funcional propuesto por Landau de energía libre de Helmholtz menos M por H. ¿Sí? Este funcional que depende obviamente del parámetro de orden, entonces este G también va a depender del parámetro de orden y el campo magnético y demás. Bueno. Para temperaturas menores que la crítica, vimos que la propuesta de Landau es tener una energía libre de Helmholtz por partícula, que depende de la temperatura M, que tiene esta forma. En función del parámetro de orden M, tiene que tener un mínimo, dos mínimos simétricos en más menos M estrella y un máximo en M igual a 0. ¿Sí? Esto es M estrella y esto es menos M estrella. Sí, ahora sí dibujé bien la escala porque el 0 de F está en M igual a 0. Antes la había dibujado medio corrido porque no me importaba. Está definido menos una constante. Entonces, el valor de F mínimo es este valor, que es F, AT y M estrella. ¿Sí? Ese es el valor que va a tener la energía libre de Helmholtz en el estado más probable del sistema. Y recordemos que
la energía libre de Helmholtz. Que esto acá es un término que es negativo, ¿no? Y por eso este valor de F para el estado más probable del sistema es negativo. Y entonces la G la podemos construir sencillamente. Voy a borrar esto, bueno, si no, no me va a ser tan sencillo construirla, de una forma gráfica. M grande, como les había dicho yo, es la integral es proporcional al M chiquito. Entonces, G va a ser el valor de F más probable menos M por H. ¿Sí? Ese M por H que va a ser el M chiquito, el parámetro de orden, por alguna constante. Entonces, si yo grafico acá la curva, la recta, que pasa por el origen, M por H, ¿sí? El sistema va a estar en este estado, con M estrella. ¿Sí? Entonces, esta distancia acá, ¿sí? Es M por H. Para que sea M grande por H, que es lo que necesito para construir G, tendré que multiplicar esta distancia por la constante correspondiente. Si es un sistema de n partículas, va a ser n, esa constante. Pero básicamente lo que voy a tener que tener en cuenta para graficar, para obtener gráficamente G, es que tengo que hacer este valor de F, en el cual se minimiza la energía libre, o sea, para este M estrella, menos esta distancia. Entonces, si yo tuviera, como tenía acá, hoja cuadriculada y hago todo prolijito, puedo ir viendo bien cuantitativamente, pero lo que va a pasar es que cuando yo grafique G en función de H, es que para digamos, este era un H1, el que yo dibujé acá. ¿Sí? Para este H1, lo que voy a obtener es un valor de G que es negativo, que va a ser esto menos esta distancia multiplicada por una constante, ¿no? Que es siempre la misma independientemente de H. En particular, lo que voy a tener cuando H es igual a 0 es que la G va a ser igual a la F F de T M estrella. Entonces, la G, ahí sí lo puedo hacer bien al gráfico, más o menos si estuvieran alineados. Acá, la G para H igual a 0 es igual a F de T M estrella. Pero a medida que yo voy aplicando un campo magnético, me va a empezar a dar un valor que es cada vez más negativo. Porque cada vez voy restándole una distancia que al aumentar el campo se hace cada vez más grande, porque la pendiente, ahora si tomo, por ejemplo, MH2, es más grande. Entonces, no es difícil imaginarse que lo que está pasando con G es esto, ¿no? Y que esta distancia siempre tiene que ver con menos MH, y con que también al aplicar campo magnético, el valor en el cual la energía libre de Helmholtz se minimiza, el M estrella puede ir cambiando también eso, ¿no? Pero la forma funcional de G va a ser de esta forma. Entonces, es más, cuando se mira un poquito más de cerca la forma funcional acá, cerca del eje, lo que se ve es que hay un cambio abrupto en los signos de
de la derivada, ¿no? Acá la derivada es positiva y de este lado es negativa. Entonces hay un cambio abrupto en los signos de la derivada y en particular para h igual a 0, eso implica que hay una discontinuidad en la derivada segunda de g, ¿sí? Para este sistema. Y eso es como habíamos discutido, es lo que caracteriza una transición de fase de segundo orden. Entonces, esta forma de escribir la energía libre de F como propuso Landau nos permitió obtener una energía libre de Gibbs que tiene una discontinuidad en la derivada segunda en el caso de h igual a 0, que es cuando se observa que hay una transición de fase de segundo orden en este ejemplo que tenía él en mente. La derivada primera hay un cambio de signo y la derivada segunda entonces también sigue siendo discontinua. Tiene un cambio de signo, sí, sí. Pero también se pasa en la derivada segunda. No, pero la transición por debajo de TC inducida por campo es del primero. Pero no estoy hablando a campo cero, estoy hablando a campo cero ahora. Ah, ok. Sí, no quiero entrar en primer orden. Todo lo que voy a hablar hoy es de segundo orden, Jorge. A campo cero es de segundo orden. Como función de temperatura. Sí, no quiero entrar en eso hoy. Y entonces obtenemos, bueno, un funcional de energía libre de Helmholtz que, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos discutido cómo tenía que ser la entropía para que hubiera una transición de fase? Y que decíamos, bueno, con tener solo un caso en el cual hay un cambio de concavidad, tengo una región que es cóncava y otra es convexa, nos da una transición de fase. Y bueno, fíjense que acá también tenemos en F acá tenemos una función que es en esta parte cóncava y acá es convexa, y eso nos termina dando una transición de fase con una energía libre de Gibbs que es cóncava, digamos, que también eso es requerido por la condición de estabilidad. Podemos hacer una construcción similar para T mayor que TC. Y la F propuesta por Landau de T y de M va a ser a 0 por T menos TC por M cuadrado más B0 M a la cuarta, y esto va a ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces la F en función de M va a tener un mínimo, como vimos, para T mayor que TC a M igual a 0. Y de nuevo, haciendo una construcción gráfica de que G es F menos M por H, obtenemos también una función cóncava, pero ahora, como la F es mínima, el valor mínimo de la F es 0, para campo 0, esta función ahora sale, la función G ahora sale de acá, ¿no? De valor igual a 0. Pero sigue siendo también una función cóncava que es lo que se espera por la condición de estabilidad, ¿no? Pero esa condición de estabilidad era una condición de estabilidad en termodinámica. Acá Landau no metió todavía nada de termodinámica, pero lo que quiero remarcar es eso, que esta energía libre de Helmholtz que él propone nos da una G con una concavidad que es la correcta y la que se espera en termodinámica, digamos. Bueno, y fíjense que también la teoría de Landau muestra algo que ya discutimos en la clase anterior y que no es necesario tener funciones no analíticas en la F para tener una transición de fase. Fíjense que la F que propuso Landau es bien analítica. ¿Sí? Simplemente que cuando uno tiene que considerar que el estado más probable del sistema es aquel en el cual se minimiza la G, en este caso, ahí aparecen discontinuidades en las propiedades, en las derivadas segundas de las propiedades, de los potenciales, pero
partimos de una función que era analítica, digamos. Bueno, ¿quieren parar un ratito así después charlo un poquito más sobre los exponentes críticos? En la primera parte de la clase vimos el concepto de parámetros de orden y cómo expandir la energía libre de Helmholtz cerca del punto crítico, definiendo la región crítica. Y ahora vamos a discutir un poco cuáles son cómo esta teoría de Landau acuerda en cierta forma los resultados que predice con lo que se observa experimentalmente y en otros casos no. El acuerdo de la teoría de Landau con los resultados experimentales es muy bueno en general, en algunos casos particulares es muy bueno. En general es bueno cuando las transiciones de fase son de segundo orden, porque justamente el parámetro de orden tiende a cero de forma continua en la transición. Y si uno define bien la región crítica en cada sistema, pero además, en el caso, por ejemplo, de los sistemas superconductores, por eso hoy les mencioné ese ejemplo, y dije varias cuestiones que por ahí son un poco conceptuales, pero en el caso de los sistemas superconductores funciona muy bien para describir la transición a campo nulo. También en algunos, más o menos funciona para algunos sistemas magnéticos, y en realidad uno dice que describe muy bien la física porque lo que hace es predecir un valor de los exponentes críticos de las magnitudes físicas que está bastante en acuerdo con lo que se mide experimentalmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular algunos exponentes críticos considerando esta expresión de la energía libre que propuso Landau. Entonces, el primero, vamos a calcular el exponente crítico de la magnetización. Que se lo llama beta. En realidad vamos a hacer la cuenta del exponente crítico de la magnetización, pero como la magnetización es el parámetro de orden de esta transición magnética, lo que se puede después mostrar también en otros sistemas con otro parámetro de orden que no sea la magnetización, es que se puede calcular también el exponente crítico para el parámetro de orden en general. O sea, cómo va a cero en la transición el parámetro de orden en general. En el caso de los sistemas de la transición ferro-para va a ser la magnetización. En el caso de los superconductores, como les decía hoy, por ejemplo, puede ser el gap superconductor. Y el exponente va a ser el mismo que vamos a sacar de acá, porque bueno, hay que considerar simplemente variables conjugadas distintas a cuando uno hace las derivadas, ¿no? Bueno, entonces, para calcular este exponente crítico empezamos considerando que, debido a las relaciones termodinámicas, el campo magnético es la derivada del funcional de Helmholtz, que ahora lo vamos a hacer de todo el sistema respecto a M. Entonces, M, para simplificar, consideramos que es el número de partículas por el momento magnético de cada partícula, digamos, ¿no? Entonces, el campo magnético está relacionado con la magnetización total de todo el sistema. Esto a temperatura constante, entonces esta es la F total. Entonces, ahora no va a estar escrito en términos de la magnetización por partícula M, como hizo Landau, sino que la vamos a escribir en términos de M, mayúscula. Entonces, va a ser la derivada con respecto a M de este funcional a 0t menos tc m al cuadrado más b0 m a la cuarta. ¿Sí? A una temperatura fija y siempre para el m estrella, ¿sí?, que minimiza la energía libre de Gibbs, que como vimos es 0 en la fase simétrica y finito en la fase menos simétrica, o en este caso ferromagnético. Entonces, cuando derivo esta ecuación, llega a una ecuación que es que el campo magnético es 2 a 0 T menos Tc por la magnetización más 4B0 M al cubo. Es una expresión sencilla. Y esto normalmente
sería lo que uno llamaría una ecuación de estado del sistema, porque me está relacionando el parámetro de control, que es el campo magnético, con la temperatura y con la variable extensiva, que es la magnetización, ¿no? Parecido a lo que uno tiene con la ecuación de estado de los gases ideales, nada más que otra relación. Bueno, y como dije, a mí me va a interesar hoy discutir solamente el caso de transiciones de fase de segundo orden. Entonces, eso en este modelo ocurre para campo igual a 0, que la transición es de segundo orden, en este caso particular de la transición ferro-para. Y entonces, bueno, para campo igual a 0, esta ecuación lo que tengo que hacer es igualar esto a 0 y obviamente esto tiene la solución trivial m igual a 0, que esta solución trivial m igual a 0 vale obviamente para la región de temperatura T mayor que Tc, ¿sí? Que sería la fase paramagnética. Y después, para el caso de m distinto de 0, que sabemos que hay un m distinto de 0 que minimiza la energía libre para T menor que Tc, en la fase ferro, lo que nos queda entonces es una relación para la magnetización, que simplificando acá, nos queda que la magnetización es, voy a escribir explícitamente la constante, A0 sobre 2 B0 a la 1 medio por Tc menos T a la 1 medio. Y para llegar a escribir esto en términos de los exponentes críticos, como les había contado antes, tengo que escribir esto en función de 1 menos T sobre Tc. ¿Sí? El exponente crítico siempre se define en función de T sobre Tc, se define como una magnitud que es proporcional a 1 menos T sobre Tc a un exponente crítico, ¿no? En general es una cuestión de definición. Entonces, esto me va a quedar A0 sobre 2 B0 por Tc a la 1 medio por 1 menos T sobre Tc a la 1 medio. Entonces esto es una constante. Acá tengo la dependencia funcional, el 1 menos T sobre Tc. Y este es el exponente crítico beta que estaba buscando para la magnetización. ¿Sí? Entonces, se dice que el exponente crítico para la magnetización es 1 medio, porque la magnetización del sistema en función de temperatura decae a 0 de esta manera, ¿no? Y como les dije, en realidad este exponente vale para cómo decae a 0 el parámetro de orden de una transición de fase de segundo orden en general. Ahora, esto es algo que podemos ir al laboratorio y medir, ver cómo cambia con la temperatura la magnetización cerca de una transición de un sistema ferro-para a campo cero, y podemos ver si hay algún acuerdo o no. Entonces, bueno, voy a escribirles acá una tablita de cómo van dando estos parámetros para distintos sistemas para discutir cuán buena o no es esta teoría para predecir lo que se observa, ¿no? Elegí algunos sistemas de los cuales encontré datos, digamos, de las magnitudes físicas, ¿no? Beta, para esto siempre obviamente está definido en T menor que Tc. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver
cuán buena es esta teoría de Landau para describir los exponentes que se mide experimentalmente, ¿sí? Entonces, este parámetro beta, como les dije, puede describir tanto la magnetización en una transición de segundo orden a campo cero de un sistema ferro-para, como, por ejemplo, cómo evoluciona el parámetro de orden en una transición de fase, por ejemplo, en transición líquido-gas en sistemas fluidos como de CO2 o de xenón. Y este parámetro beta, en esos casos, se encuentra que vale 0.34 y 0.35, o sea, bastante más chico que el 0.5 esperado por la teoría de Landau. En el caso de sistemas magnéticos, son algunos ejemplos, ¿no? En el caso del níquel, ahora sí estoy hablando de cómo evoluciona la magnetización con la temperatura, vale 0.42. Otro sistema magnético que es el europeo azufre, encontré datos que vale 0.33. Y el cromo, bromo 3, son ejemplos, ¿no? Vale 0.368. Es decir, también para los sistemas magnéticos, bueno, si uno tomara el caso del níquel parece que haría una mejor descripción esta teoría, pero bueno, enseguida vemos que los exponentes críticos que se miden experimentalmente son bastante más chicos que los predichos por la teoría. Y en el caso de los superconductores, para una clase muy grande de superconductores que se los llama S-Wave, no importa, es un nombre, digamos, hay toda una familia de materiales superconductores que tienen unas determinadas características y que se los llama convencionales, y es un grupo muy grande de compuestos. Para todos esos materiales, el exponente beta da 0,5. Como yo les dije, o sea, en ese caso el acuerdo es buenísimo, es muy bueno. Como yo les dije, en la transición superconductora campo cero, la transición es de segundo orden y lo que podemos tomar como parámetro de orden de la transición en ese caso es el valor del gap superconductor. Así que es la energía que yo tendría que darle al sistema a cada temperatura para romper el estado superconductor. Eso se puede medir experimentalmente y de hecho es una de las cosas que yo hago de forma corriente en el laboratorio, por eso traje acá para mostrarles un artículo, que es en un material que además ni siquiera es convencional. Este material no es de esos S-Wave convencionales que yo le digo que eran los primeros superconductores que se descubrieron, que eran en general superconductores metálicos o, bueno, que partían de sistemas metálicos. Este superconductor que yo medí es cerio cobalto indio 5, que es un superconductor bastante más reciente y que tiene una física mucho más complicada, pero aún así uno puede medir cómo va, no sé si llegan a verlo, pero acá, en este gráfico chiquitito, nosotros medimos cuánto vale el gap superconductor en función de la temperatura. Ustedes ven que esto decae así, con esta forma funcional, que es muy bien ajustada por una raíz cuadrada, digamos, ¿no? Sí, esto es una medición que se hace con una técnica que se llama microscopía túnel de barrido, que lo que se hace es medir la densidad de estados. Ustedes vieron densidad de estados de los electrones. Podemos medir la densidad de estados de cuasipartículas en los sólidos, la densidad de estados de excitaciones. Esta es la densidad de estados de excitaciones en un superconductor en función de la energía, haciendo ajustes de esta densidad de estados con un modelo, o sea, medido, pero siempre hay un modelo de por medio, o sea, ¿no? Haciendo un ajuste de la densidad de estados de excitaciones con un modelo, podemos calcular cuánto vale el gap superconductor a cada temperatura y si lo graficamos en función de temperatura vemos que tiene un exponente beta de 1,5. Y esto es en un material que, como les digo, no es de los convencionales, de los primeros que se descubrió. O sea que, en realidad, la teoría de Landau, por ejemplo, para describir la transición superconductora a campo cero es muy buena en el caso de muchos superconductores. Y también, bueno, este ejemplo lo traje a colación porque es de lo que más conozco, pero también en los materiales ferroeléctricos también describe muy bien ese tipo de transiciones. Pero en general, para transiciones magnéticas u otro tipo de transiciones en fluidos de segundo orden, el exponente
de cómo decae a cero el parámetro de orden está como sobreestimado por la teoría, digamos, da un valor más grande que lo que se mide experimentalmente. ¿Y qué pasa con otras propiedades? Por ejemplo, la susceptibilidad. Yo hoy les voy a estar presentando el caso del exponente crítico de la magnetización o del parámetro de orden y de la susceptibilidad, pero hay todo un campo grande de estudio de mucha gente que estudia los exponentes críticos de muchas otras propiedades que son medibles, ¿no? Que se pueden experimentalmente ver qué valor tienen. Yo les cuento estos dos ejemplos nada más para que tengan una idea de qué es lo que se hace cuando se hace una cuenta de exponente crítico con la teoría de Landau y cómo ese tipo de predicción que hace una teoría puede servir para validarla o no cuando se la contrasta con los experimentos, ¿no? Bueno, no sé por qué, por razones de definición, el exponente crítico de la susceptibilidad se lo define como gamma, pero se dice que la susceptibilidad es proporcional a 1 menos t sobre tc a la menos gamma prima para t menor que tc y va como 1 menos t sobre tc a la menos gamma para t mayor que tc. O sea, es una cuestión de definición, o sea, ahora el exponente no tiene en cuenta el signo. Como habíamos visto en la clase anterior, la susceptibilidad tenía una tendencia a crecer cerca de la temperatura crítica por derecha y por izquierda, a crecer mucho, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es con qué forma funcional crece. Como crece, bueno, por eso ya tiene el signo menos, está explicitado, digamos. Y esta susceptibilidad es una susceptibilidad isotérmica que está definida en el límite de h tendiendo a 0, porque de nuevo estamos queriendo describir una transición de segundo orden, ¿no? Entonces, lo que en general en un sistema magnético, cuando tenemos las isotermas HM, para temperatura 0, estrictamente el comportamiento es más o menos así. A medida que vamos bajando la temperatura, estamos teniendo un comportamiento más o menos así. Y para T mayor que TC, ¿sí? Esto tiene esta forma, ¿no? Bueno, eso lo habíamos visto un poco en las clases antes, ¿no? T mayor que TC. Entonces la susceptibilidad la vamos a definir como la derivada de m con respecto a h cuando h tiende a 0, ¿no? En este entorno, digamos. Porque queremos estudiar el caso de una transición de segundo orden. Esto experimentalmente se hace aplicando un campito externo muy chiquito y tratando de medir esa derivada, por ejemplo, con una técnica de Login se hace. Entonces, la pendiente de estas isotermas, HT es proporcional, en este entorno de H cercano a 0, es proporcional a 1 sobre la susceptibilidad. Y la susceptibilidad, además, también está relacionada con la derivada segunda de G. Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Es la derivada de M con respecto a H a una dada temperatura y cuando H tiende a 0, pero habíamos visto que además es menos la derivada segunda de G con respecto a H. ¿Sí? A una dada temperatura y cuando H tiende a 0. Y como habíamos visto en la clase anterior, en función de temperatura,
a la temperatura crítica esta propiedad tiene una divergencia, ¿no? Y esto diverge para t menor que tc con un exponente que se llama gamma prima y para t mayor que tc con un exponente que se llama gamma, que en principio no tienen por qué ser iguales, ¿no? Pero bueno, en el modelo de Landau, vamos a calcular entonces cuánto vale esto, porque también se acuerdan de la clase pasada que esto es 1 sobre la derivada segunda de f con respecto a m con el signo cambiado. ¿Sí? Le saco el comentario de que es h tendiendo a 0, nos acordamos siempre que estamos con h tendiendo a 0 para no tener que escribir tanto. Entonces, calculamos la derivada segunda de f usando la expresión de la f de Landau. Ya habíamos calculado antes la primera derivada, que era esto, 2a0 t menos tc por m más 4b0 m al cubo. Entonces, la derivada segunda va a ser simplemente 2a0 t menos tc más 4 por 3, 12 b0 por m al cuadrado. Bueno, y entonces, para el caso de t mayor que tc, la energía libre de Helmholtz tiene un mínimo cuando la magnetización vale 0, el parámetro de orden vale 0. Y entonces la susceptibilidad, que va a ser 1 sobre esta expresión, me va a quedar simplemente esta dependencia. Con lo cual estamos todos contentos porque ¿qué expresión es esta para la susceptibilidad? La del modelo de Curie, justamente que sabíamos que es algo que está muy verificado experimentalmente. La cuestión es que ahora queremos además calcular cuando se acerca a TC cómo está divergiendo esa propiedad. Que eso en principio el modelo de Curie no nos lo da. Entonces acá simplemente tenemos una constante y tenemos que escribirla, como yo dije, en función de 1 menos t sobre tc. Entonces, bueno, esto me va a quedar, bueno, menos 1 sobre 2a0. Y voy acá a dividir por tc y a multiplicar por tc. Entonces 2a0 tc me queda acá. Y acá me va a quedar un 1 menos t sobre tc a la menos 1. ¿No? Fíjense que si está definido así el exponente crítico, pues ya he explicitado el signo menos, eso me está diciendo que para t mayor que tc, este es mi exponente gamma, o menos gamma, y entonces esto quiere decir que, de acuerdo a la teoría de Landau, este gamma tiene que valer 1. ¿Sí? Para el caso de t menor que tc, la magnetización no es nula, y entonces
reemplazando en esta expresión de la susceptibilidad como 1 sobre esto, nos queda que es 1 sobre 2A0 T menos TC, eso siempre queda. O podemos poner un... sí. Y acá me queda 12 P0 constante rara. Sí, A0 TC sobre 2B0. Acá me queda un A0 TC sobre 2B0. A0 TC sobre 2B0 por... fíjense que esto acá tengo que tener m al cuadrado y lo que está acá está a la 1/2. ¿Sí? Entonces esto me queda todo dependiendo. Esto acá lo puedo escribir como menos TC por 1 menos T sobre TC. ¿Sí? Simplemente reescribiendo esto. Entonces fíjense que saco factor común en el denominador a 1 menos T sobre TC, porque esto acá, estos exponentes obviamente se me cancelan. Y acá me queda de nuevo algo que va proporcional a 1 menos T sobre TC a la menos 1. De hecho, si hago bien las cuentas, que háganla ustedes, pero yo les voy a poner lo que da. Esto da 1 sobre 2A0 en realidad da un menos 4 acá. Menos 4A0 por 1 menos T sobre TC. Y acá me está faltando probablemente un TC acá. Directa positivo. Como 6 atrás, más 6 a la derecha, menos 2. Más 6. Esto me queda... Sí, perdón. Me tiene que quedar una dependencia. Fíjense que esto queda igual a lo que pasa a T mayor que TC, pero decae 2 veces más rápido. Me queda un 4 y acá me queda un 2. Pero lo importante es que esto es proporcional a 1 menos T sobre TC, de nuevo a la menos 1. Entonces este exponente, este sería gamma prima, sin el signo. Entonces el exponente gamma prima también es igual a 1, de acuerdo a la teoría de Landau. ¿Sí? Y esta susceptibilidad decae en este caso, para T menor que TC, decae 2 veces más rápido. O sea que en realidad no podría ser mejor la cuenta, el gráfico, digo, y esto un poquito más empinadito. Digo. Eso es lo que daría la teoría de Landau. ¿Y qué pasa experimentalmente? ¿Habrá mejor acuerdo con los resultados experimentales para el caso del exponente crítico de la susceptibilidad? Bueno, entonces gamma, que era definido a T mayor que TC, y gamma prima, que estaba definido para T menor que TC. En el caso de estos sistemas que les conté antes, por eso elegí estos sistemas, porque en la literatura encontré datos tanto para el parámetro de orden como para la susceptibilidad. En estos sistemas da 1.35 para gamma y aproximadamente 1 para gamma prima, 1.3
en el xenón y 1.2 para gamma prima. Y en los sistemas magnéticos, en el níquel da 1.35. En la fase gamma prima, T menor que TC, no encontré datos. Bueno, para el europeo tampoco encontré datos. Y el cromo bromo 3 da 1,21. ¿Sí? En el caso de los superconductores, hay que tener cuidado, no es que tengo que reportar el valor de la susceptibilidad del material superconductor como diverge, sino que tengo que definir cómo va la derivada del parámetro de orden, que sería el gap con respecto a H, y eso es una cosa que en principio en la teoría de BCS el gap no depende del campo, así que bueno, es una cosa tricky, pero no es estrictamente lo que el exponente crítico de la susceptibilidad de un superconductor, lo que quiero ver acá, por eso no puse los datos. Entonces fíjense que en estos materiales la teoría de Landau está subestimando el valor del exponente crítico de la susceptibilidad. O sea, para la susceptibilidad tampoco el acuerdo no es tan bueno. Y para el caso este del níquel, por ejemplo, la transición ferropara, que fue lo que estaba pensando Landau, fíjense que el beta da 0,42 experimentalmente en lugar del 0,5 de la teoría y 1,35 el gamma en lugar del 1 de la teoría. Lo vemos ahora y decimos el acuerdo entre la teoría y lo que está medido experimentalmente no es bueno, pero poniéndolo un poco en perspectiva, en esa época, en los 30, en los 40, era la primera vez que una teoría permitía predecir que, por ejemplo, cómo evolucionaban el parámetro de orden y cómo evolucionaba la susceptibilidad, que tenía un comportamiento divergente con unos exponentes críticos, digamos. Ha sido el trabajo de muchas personas que han medido muchos sistemas para ver si estas predicciones de exponentes críticos se cumplían o no, para llegar a ver que, bueno, es una muy buena propuesta la de Landau, que permitía describir la fenomenología de las transiciones de fase, pero hay que mejorarla, digamos, ¿no? Bueno, eso ha sido el trabajo posterior de mucha gente. Y, bueno, por lo tanto, los desacuerdos de la teoría de Landau con los resultados vienen por ese lado. Como les mostré, hay un grupo muy grande de materiales que son los superconductores, que la evolución del parámetro de orden con temperatura está muy bien descrito con campo cero por la teoría de Landau, pero hay muchos sistemas, incluso los magnéticos, en los cuales él pensó que la descripción no es tan buena, ¿no? Hay otros problemas muy emblemáticos en la teoría de fenómenos críticos. Acá hay el profesor Eduardo Jagla, que ha resuelto varios de esos casos de fenómenos que tienen un comportamiento crítico que es como una ley de potencia, y sistemáticamente se ve una cierta ley de potencia, y bueno, la gente que hace mecánica estadística enseguida se interesa, bueno, ¿por qué el exponente es este y no otro? Y si es uno y es en la teoría es 1.33, bueno, hacen de su carrera, digamos, entender por qué ese desvío está, y usualmente tienen explicaciones para todas estas sutilezas. Sí, en general tiene que ver con el rango de las interacciones. Lo que pasa es que para contárselo a ustedes acá hay que desarrollar toda una serie de herramientas, no solo de física estadística, bastante avanzadas, grupo de renormalización, todas esas cuestiones, que son herramientas matemáticas per se. Implicaría hacer una materia entera sobre eso como para poder resolver bien esto porque fíjense que tendríamos que tener en cuenta, tendríamos que escribir el hamiltoniano de cero. O sea, esto es fenomenológico. Tendríamos que escribir el hamiltoniano de cero y tener aún un hamiltoniano tan sencillo como el de Ising. Fíjense ustedes, Damián les contó cómo resolverlo en una dimensión con el método de la matriz transferencia, pero el tipo que se dio cuenta que había que usar ese método para resolverlo en 2 dimensiones, bueno, fue mucho tiempo, muchos años. Entonces, imagínense eso además en un sistema que el hamiltoniano no es tan sencillo como el de Ising. Entonces, existen técnicas desarrolladas que son bastante avanzadas de estadística y de materia condensada para resolverlo. Y es como dice Jorge, hay gente que es especialista en el grupo de renormalización y calcula los exponentes críticos y relaciona estas discrepancias con el modelo de Landau con cuán bueno no, es una descripción de campo medio, qué rango tiene la interacción de lo que estoy mirando, y bueno, y demás, porque en distintos materiales las interacciones magnéticas tienen distinto rango, distinta naturaleza, ¿no?
Entonces, bueno, pero en ese momento en el cual Landau propuso su teoría, que no había ninguna que describiera cómo se comportaban los exponentes críticos, que experimentalmente se midiera que era 0,42 cuando se esperaba 0,5, además quizás experimentalmente no era en ese momento 0,42, vaya, no, esto es lo que se sabe ahora, en los 40, no sé cuánto era algo con una capacidad predictiva muy buena y un punto para empezar a trabajar y a tratar de conciliar lo que se observa fenomenológicamente y microscópicamente y mostrar lo que yo les decía en la clase anterior, que esto demostró que la física estadística es una teoría que puede usarse también para describir las transiciones de fase. En este nivel de descripción, ¿no? Porque ese era el gran problema que había en ese momento, ¿no? Porque fíjense que para hacer todo modelo microscópico y resolverlo, está bien, son técnicas matemáticas, pero al fin y al cabo, para entender la física del sistema, vamos a tener que pasar por un ensamble canónico. Entonces vamos a tener que tener cierta certeza de que la teoría estadística es una teoría válida para describir los fenómenos físicos, ¿no? Bueno, y entonces los desacuerdos con los experimentos vienen un poquito por ese lado. Pero por otro lado también hay una cosa que hizo Landau en su propuesta muy al inicio, es que F se puede escribir en serie de potencia del parámetro de orden, y entonces asume que todas las derivadas parciales de F no solo existen, sino que son finitas. ¿Sí? La derivada primera, segunda, existen y son finitas. Entonces fíjense que ustedes, si tienen un sistema que el calor específico diverge, una descripción de este estilo no va a ser válida para aplicar en ese tipo de sistemas. Y bueno, por ejemplo, si tienen el modelo de Ising en 2D, el calor específico diverge logarítmicamente, entonces acá va a ser muy difícil tener buenas predicciones con este modelo de los exponentes críticos, digamos. Así que bueno, esa ha sido otra de las críticas que ha tenido. Pero sin embargo, como ya discutimos, en algunos sistemas que en general son una familia muy grande de superconductores que se llama convencionales, en los cuales, como dice Jorge, la interacción se la llama tipo BCS, es este mecanismo de interacción que él describió, que hay un acople entre pares de electrones que tienen ciertas particularidades y que es más bien de largo alcance, describe muy bien cómo evoluciona el parámetro de orden cerca de la temperatura crítica. También los materiales ferroeléctricos y en algunos sistemas de cristales líquidos esta descripción es muy buena. En general, esta descripción es muy razonable para transiciones de fase de segundo orden. Y como ustedes van a ver en la práctica, hay un problema en el cual se propone cómo modificar esta forma que propuso Landau de la energía libre para tratar de describir una transición de primer orden. Es más bien un ejercicio más bien académico en el cual uno agrega un término para tener en cuenta de que hay una asimetría de la energía libre respecto al parámetro de orden, pero bueno, después hay que ver si los exponentes críticos que eso predice condicen con los experimentos y demás. O sea, es un ejercicio académico, digamos, no es que se haya ido mucho más lejos con eso. En general se aplica a transiciones de fase de segundo orden. Bueno, y eso era todo lo que quería contarles hoy.